Pasa exactamente un minuto después de las 12 del mediodía y aquí sigue la W. Hoy con un numeral que nos dice, hacen daño. Numeral, hacen daño. ¿Quiénes nos hacen daño? ¿Quiénes le hacen daño al país? Numeral, hacen daño. Ahí podemos meter, Andrea, de todo, de todo, Ay, de sí. todo. Numeral, hacen daño. Bueno, todos los responsables de la inseguridad que vivimos, numeral, hacen daño, pues los operadores judiciales que no garantizan una justicia efectiva y rápida. Numeral, hacen daño. Andrea, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Hacen daño las mentiras en campaña, hacen daño vender el voto, hace daño también no pedir permiso. Y esa es la historia también que les vamos a contar hoy, porque el Carnaval de Barranquilla 2022 habría utilizado una obra, una música, sin haberle pedido autorización a su autor. Entonces vamos a contarles esas historias que hacen daño. Numeral, hacen daño. Paola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan ¿Cómo Pablo. está? Bien, gracias. Mire, hacen daño los corruptos, los que desangran al país todos los días, apropiándose de los recursos que son de todos los colombianos, definitivamente hacen y nos hacen muchísimo daño a todos, porque esa plata la necesitamos para obras, para infraestructura, para colegios, para salud, para todo, y hacen daño los que se la roban. Numeral, hacen daño. ¿Quiénes nos hacen daño? ¿Quiénes le hacen daño a Colombia? Ese es nuestro hashtag. Dice @Joseguimo, numeral, hacen daño a los medios y sus periodistas, cuya ética está por el suelo. Se venden al mejor postor, la izquierda los absorbió. Escribe @Flaca Giraldo 12, numeral, hacen daño los señores de FECODE. Mauricio, numeral, hacen daño. Sí, señor, hacen daño las aerolíneas que ponen en riesgo no solo a los pasajeros, sino también a quienes habitan cerca de los aeropuertos. Hoy vamos a tener en directo, nos van a atender las personas que hacen parte de Aerosucre, los representantes de Aerosucre, frente a los incidentes ocurridos en el aeropuerto de Puerto Carreño recientemente y otros incidentes que en el pasado también ocurrieron y que los involucran a ellos, pues aparentemente por errores. Vamos a escuchar cuáles son sus excusas o por lo menos sus explicaciones al respecto. Numeral, hacen daño, nos escribe Marco Rack. Numeral, hacen daño. Todos nosotros haciendo trampa cuando podemos. Eso hace mucho daño. Uy, es que la cultura de la trampa, eso sí es terrible. Por donde usted lo vea, Sí. hacen daño los que, por ejemplo, tratan de sobornar a un policía cuando va a poner un comparendo. Eso hace daño. ¿Sabe qué hace daño? Esas pequeñas trampas o esa pequeña corrupción, que a veces nos quejamos solamente de los políticos, pero entonces el que se salta la fila, el que la saca tajada de un pequeño contrato, así empieza la corrupción. Mire, dice, numeral, hacen daño. @Restrepo, dice, numeral, hacen daño los frijoles con leche después de las 6 de la tarde. Uy. Pablo, ¿usted cómo le ha ido con los frijoles con leche después de las 6? No, yo Siguiente nunca como pregunta. frijoles con leche después de las 6. Pero digamos, si Ni usted en come ninguna hora, una porque bandeja paisa y después se come un helado, pues ahí ya está mezclando Pero, leche, pero es que una avena, un cumin. el comentario de este tuitero me llena de inquietudes. Ajá. Cuando uno habla de frijoles con leche, ¿es que usted se come una cazuela de frijoles y se la baja con un vaso de leche? Sí, porque no he Pero conocido eso el primero que tenga como leche de salsa encima de los frijoles. Pero ¿no? lo que dice Andrea de comerse un helado, una avena, después eso también es leche. Entonces, ahí Claro, también una lecherita vale. justo después de la Pero bandeja con, paisa. con un no, juguito le de cuento. guanábana en leche. No, pues se No pone pega. O un complicado jugo de porque mango en leche. no Uy, esa evacúa. sí la he hecho. De tomar un jugo de mango con leche después de la bandeja. ¿Y qué ¿Ve? pasa? ¿Y qué Hace pasa, daño. Paola? Pero no después de las 6 de la tarde. Es que el tuitero, nuestro oyente, está haciendo la claridad que después de las 6 de la tarde es que Y hace daño. antes, No, antes ¿Antes bien no le hace pueda. daño? Si es al mediodía, bien pueda. Bueno. Numeral, hacen daño. Voy con más comentarios. Está simpático ese. Mire, escribe @F Hormiga Pérez, numeral, hacen daño unas Fuerzas Armadas corruptas, sin ética. Después de la 1 de la tarde vamos a irnos con un informe especial que hemos preparado para ustedes, haciendo un recuento de miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas que han terminado involucrados con grupos delincuenciales. Y eso sí que, numeral, hacen daño, mucho daño. Escribe también con este hashtag, numeral, hacen daño, @Marroquín Diego. Hacen daño los que creen que la malicia indígena es una cualidad. Venga, le doy su RT.
porque Sí. tiene toda la razón. Y escribe también numeral hacen daño, arroba Riveros-Molano, que dice numeral hacen daño los precios altos, crean más delincuencia, numeral hacen daño los políticos mentirosos. Y dice arroba Luis4424, numeral hacen daño los periodistas de la W, que todos los días le hacen apología a los terroristas del petrismo y las FARC, se vendieron a la criminalidad. Bueno, respetamos esas opiniones y por eso las leemos, además, porque respetamos sus puntos de vista. Numeral hacen daño, ese es nuestro tema del día. Vamos a arrancar con la historia de un ex narco que ahora es proveedor del ejército. ¿En dónde ocurre esto? Nos lo va a contar en instantes Paola Herrera, porque la invitación es para que usted se conecte ya con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Numeral hacen daño, dice arroba Luz Estela Verga 5, numeral hacen daño las empresas en Colombia que a las personas mayores de 40 años ya no nos quieren contratar. Para ellos ya no servimos. Y todo lo que vale la experiencia. Uy, Sí. uy, uy. Es Mire, cierto. dice arroba Flacon 1949, numeral hacen daño a los que venden el voto. Sin duda, sin duda. Y escribe arroba Herg0664, ay niña, numeral, hacen daño los que se meten con un hombre casado. Añañay. Sí. Yo estoy leyendo tal y como Uy. está el trino. O con una mujer casada. O con una mujer. con una Ah, mujer bueno, pero es casada. que está el También, trino. O sea, Paola, bien sí. pueda, o sea, no haga el suyo. Y mire, dice también con este numeral, arroba Alcira Useche, hacen daño los obispos del Chocó diciendo que algunos militares están trabajando de la mano de los narcotraficantes. Ayer oímos al obispo de Quibdó diciendo eso aquí en la Claro, W. pero hace más daño tapar el sol con un dedo y si ellos tienen argumentos para decir que es así. Ujú. Bueno, numeral hacen daño. Ese es nuestro hashtag. Y vámonos entonces, Paola, con nuestra primera historia. Recuerden que ya estamos conectados en YouTube, en vivo. Ahí vamos a tener las imágenes de los contratos que nos trae Paola y también más adelante la música que nos trae Andrea. Pero arranquemos con sus contratos, Paola. ¿Cuál es la historia de este ex narco que ahora es proveedor de las fuerzas militares? Pues mire, Juan Pablo, en el año 2004, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional pues anunciaron la captura de una persona que, pues según lo que se dijo en ese momento, era el cabecilla de una red colombiana de tráfico de heroína hacia los Estados Unidos. Estamos hablando del señor Eduardo Eliezer Pineda Arregocés, más conocido en ese momento con el alias de El Nene, según lo que dijeron las El ñeñe, autoridades. ¿no? ¿El nene? El Nene, Ah, sí. ok. Si no confundir Sí, el sí, nene sí. con Con el el ñeñe. Ajá. pero digamos que sí tiene en común con el Ñeñe, Ajá. pues la región del país en donde operaba, porque según lo que dijeron las autoridades en ese momento, pues era uno de los jefes de una organización narcotraficante con sede en la costa norte colombiana. Él estaba o tenía pues residencia en la ciudad de Barranquilla y pues allá era donde pues hacía sus negocios y exportaba, según lo que dijeron las autoridades en ese momento, la heroína hacia los Estados Unidos. En el momento de la captura, se capturaron a 15 personas más en una operación que se conoció en ese momento como la Operación Vallenato. Fue una de las operaciones más grandes que se realizó en ese año. Estamos hablando del año 2004, Juan Pablo, en febrero específicamente de 2004. Cuando entonces se da a conocer esta noticia. En septiembre de ese mismo año, del año 2004, ya se anuncia entonces por parte de las autoridades colombianas la extradición a Estados Unidos de esta persona, precisamente por el delito de narcotráfico. Vamos a ver O sea, el entonces señor ya. se lo llevaron a los Estados Unidos. Sí, sí, Juan Pablo, mire, si Jeffer nos ayuda en este momento con el documento número 4, quiero que vea usted ahí en la pantalla entonces
documento en donde las autoridades lo requieren, la resolución Sí. en donde se autoriza su extradición, y justamente ahí están entonces descritos los cargos que se le imputan en ese momento al señor Eduardo Eliezer Pineda Arregocés. El primero, concierto para importar heroína a los Estados Unidos en violación del título 21. Cargo 2, concierto para poseer con la intención de distribuir heroína en violación al título 21. Cargo 3, importación de heroína a los Estados Unidos en violación del título 21, y pues ahí nombran otras secciones del Código de los Estados Unidos que pues usted sabe que por este delito pues solicita en extradición a los narcos colombianos. Ujú. Eso pasó entonces en ese momento. Ya el señor cumplió su pena y vuelve al país, regresa a Colombia y, oh sorpresa, que hemos encontrado que se convirtió en proveedor del Ejército Nacional. Pero ahí yo quiero que usted haga una pausa, Paola. Cuando él regresa, después de haber pagado su condena en los Estados Unidos tras esta extradición, él llega a Colombia y ya tiene, digamos, sus cuentas saldadas con la justicia. Pues mire, Juan Pablo, ya yo le voy a contar lo que hemos encontrado frente a la situación judicial de este señor en este momento, Ujú. porque pues en teoría sí tendría ya saldadas sus cuentas con la justicia, y Ah, pues además, incluso estando extraditado y estando privado de la libertad, pues tiene derecho a formar empresa, a crear empresa como todas las personas privadas de la libertad, porque a pesar de estar condenados y de estar pues cumpliendo con una sentencia, con una condena, pues no pierden sus derechos civiles ni son suspendidos sus derechos civiles y pueden, claro. digamos que, No, ejercer las actividades pues puede hacer comerciales. todo. Paola, y no puede estar inhabilitado para contratar con empresas. Ya le voy a contar, Mauricio, pero Vamos por primero, partes. sí, pero primero déjame mostrarle entonces lo que hemos descubierto en esta historia tan particular, y es que encontramos que el señor Eduardo Eliezer Pineda Arregocés, a través de una empresa que dice pues que es de él, que se llama Comercializadora Perijá, ha firmado contratos con varias entidades estatales. Estamos hablando específicamente de alcaldías en los departamentos de La Guajira y en el Cesar. Vamos a Ah, ver o entonces el sea, primer contrato. o ¿Sí? sea, no solamente es con fuerzas militares, sino que está entonces contratando con distintos entes gubernamentales a distintos niveles, Paola. Pues realmente son contratos con las alcaldías, pero es que ya le voy a contar el objeto de los contratos. Ah, ok, Mire, ok, en este ok. primer contrato, que es el primer documento que vamos a ver, es un contrato para dotación de material de intendencia para uso exclusivo del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea del municipio de Albania, en La Guajira. Ajá. Fue un contrato por 400 millones de pesos, se lo ganó la comercializadora Perijá, es de propiedad del señor Eduardo Eliezer Sí, Pineda está Arregocés. clarísimo y se ve. Ahí Ujú. se ve, sí, señor. Y pues como usted lo puede ver, se firmó directamente con la alcaldía de Albania. Esto es un municipio en el departamento de La Guajira. Es un contrato para suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad. Todo el tema de material de intendencia, Mauricio, si usted me ayuda ahí, es todo lo que tiene que ver con Uniformes, uniformes, botas, exacto, para los soldados de este batallón. Ujú. Ese contrato, según nos aclararon en el ejército, pues se firma directamente con la alcaldía, porque resulta que las alcaldías tienen unos recursos específicos de un fondo de seguridad para proveer a las fuerzas militares. Claro. Digamos que no es directamente el ejército el que firma este contrato, Claro. sino que lo hacen a través de las alcaldías. Pasa lo mismo en cualquier ciudad del país, de hecho. Por ejemplo, Bogotá, a través de un fondo, es el que le provee a la policía motocicletas o patrullas nuevas, dependiendo, por supuesto, de los requerimientos que existan. Es decir, esto no es algo novedoso ni tampoco es algo que nos deba llamar particularmente la atención. Esto ocurre y se da a nivel nacional porque así es el ordenamiento, además. Sí, señor. Entonces, la alcaldía de Albania firma en ese momento el contrato. Ujú. El segundo contrato que hemos encontrado es con el municipio de Becerril, esto es en el departamento del Cesar, ahí lo estamos viendo ya, para contratar la compra de equipos y elementos requeridos por la policía y el Ejército Nacional con jurisdicción en el municipio de Becerril, en Cesar. Este contrato fue por 60 millones de pesos
y también, como ustedes pueden ver ahí, pues se entrega a la comercializadora Perijá, que es de Eduardo Eliezer Pineda Arregocés. O sea, el Usted, mismo señor, Ujú. el sí, nene. el nene, alias el nene, o pues en 2004 él era conocido así, recordemos, cabecilla de una organización que exportaba heroína hacia los Estados Unidos y que por eso fue extraditado él. El tercer contrato es, Juan Pablo, para Maicao, también en La Guajira, para Bueno, la pero era el dotación. proveedor de La Guajira. Sí, Sí. y además su empresa, ya le voy a mostrar los registros de Cámara y Comercio de la Ujú. comercializadora Perijá, pero primero déjeme entonces terminar con este contrato, dotación de material de intendencia también para los soldados del grupo blindado mediano general Gustavo Matamoros en el municipio de Maicao, en La Guajira. Aquí fueron 130 millones de pesos. Y digamos que también se ganó este proceso en una licitación, en un concurso que hubo, en el que hemos encontrado además una particularidad, Juan Pablo, por ejemplo, en el primer contrato, y es que no se presentan sino dos empresas, o incluso en algunos de esos contratos solo se presentó él, y por eso pues termina siendo, o él no, pues su empresa, y termina Sí. siendo la ganadora de este proceso. Entonces, eso también llama la atención. Ahí están entonces esos contratos que firmó el señor Eduardo Eliezer Pineda Arregocés. Y le iba a decir entonces, en el registro de Cámara de Comercio, esta comercializadora aparece con sede en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, donde pues usted puede ver también que él ha tenido diferentes contratos, incluso con otras entidades estatales a través de las alcaldías ha sido proveedor. Ahí yo quiero que pare un momento, Paola, porque sí es necesario que podamos también evaluar los procesos contractuales como tal. Usted nos decía que hubo algunos en donde el único proponente era la comercializadora Perijá, hubo otros en donde aparecía un segundo proponente. ¿Qué le explican ustedes o qué le explican usted en Albania, en Becerril, en Maicao, sobre la manera en la cual se habría llegado a este proveedor, que repetimos, fue una persona en su momento condenada y extraditada a los Estados Unidos por llevar heroína a ese territorio y que ya está de regreso en el país y pues montó su comercializadora? ¿Cómo le explican a usted que esa comercializadora se ha llevado todos esos contratos? Bueno, mire, Juan Pablo, lo primero es que, pues, como le decía, estos contratos que hemos encontrado se firmaron en el año 2019. Esto quiere decir, pues, que se firmaron en la anterior administración. Estas alcaldías que están hoy, pues, no pueden responder por la contratación que se hizo, pues, en las anteriores alcaldías, en las anteriores administraciones. Lo segundo es que nosotros estuvimos revisando cada uno de los documentos que se entregaron por parte del contratista para poder validar su oferta y poder resultar ganador de estos procesos, y digamos que en la verificación de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, todo lo cumplía y aplicaba el contratista que estaba participando en este concurso, en este caso, pues la comercializadora Cumplía Perijá. con todo. Cumplía con todo, y hay otro ingrediente adicional y tiene que ver con lo que preguntaba Mauricio, y es con los antecedentes. Cuando se hacen este tipo de procesos, pues se revisa o se pide por parte de del ente que esté contratando, la entidad que esté contratando, antecedentes judiciales, penales, fiscales y disciplinarios. Y aquí entonces veamos el documento número 8, por favor, en donde se evidencia por parte de la Policía Nacional que el señor Eduardo Eliezer Pineda Arregocés no tiene antecedentes judiciales, no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Es lo que dice ahí su certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales. Nosotros también hemos estado buscando otro tipo de antecedentes como medidas correctivas y demás, y el señor está completamente limpio. No, pues es que si ya pagó sus deudas con la justicia, en principio no tendría por qué aparecerle nada, ¿no? Exacto. Y entonces digamos que esa es la razón por la cual pues las alcaldías pueden hacer la entrega de estos contratos millonarios, que además hemos encontrado también cómo se financia esta comercializadora Perijá, y vimos que tiene unos activos de un patrimonio de 700 millones de pesos. Entonces aquí la pregunta es si el señor estuvo extraditado y detenido tanto tiempo, tenía al mismo tiempo su empresa y empezó a contratar con el Estado para poder tener ahora un patrimonio
tan grande y ganarse unos contratos que estamos hablando, uno de 400 millones, otro de 130 millones, otro de 60 millones, y este patrimonio le ha servido precisamente para poder ganarse estos contratos, porque otro de los requisitos que exigen cuando se hacen estos procesos es pues que sea una empresa con un músculo financiero importante. Claro. Entonces, ¿cómo consiguió ese capital? Pues no lo sabemos, porque pues estuvo un tiempo extraditado a los Estados Unidos, pero lo que sí llama la atención, y hemos consultado con expertos en contratación estatal, ¿cómo lo logró? ¿Cómo hace una persona, después de haber sido capturada y extraditada por narcotráfico, tener contratos con el Estado? Y nos dicen pues que digamos que tendría una inhabilidad en el país en donde está cumpliendo la pena, pero no acá. Él regresa, como todo ciudadano colombiano, pues tiene sus derechos civiles y puede contratar, pero aunque sea permitido, no es ético, Sí. Juan Pablo. Ahora, Y ese Paola, es el problema. ¿y él aquí en Colombia tuvo procesos? Pues acá en Colombia lo capturaron por ser la Pero se lo organización llevaron. por ser el cabecilla de esta organización. Sí. Y digamos que acá en Colombia no pagó algún otro proceso después de haber regresado de Estados Unidos. De haberlo tenido por narcotráfico, pues una persona, hay que sí, como dice la norma, non bis in idem, no ser juzgado por la misma cosa, entonces pudo haber pagado Sí. la condena ya en Estados Unidos y aquí se le anula toda investigación por narcotráfico. Bueno, Pudo pues ser. es la historia que nos trae Paola al comenzar este Sigue la W, la historia de un ex narco, pues que ahora muy afortunado después de regresar de los Estados Unidos, en donde estuvo detenido, extraditado, pues montó negocio y al negocio le está yendo muy bien, porque se convirtió en proveedor del ejército a través de las administraciones municipales de varias localidades en La Guajira. ¿Me recuerda el nombre del nene? ¿El nene Pineda, Paola? El nene. El nene se llama Eduardo Eliezer Pineda Arregocés, contratista pues ahora del Estado, proveedor del ejército a través de alcaldías, como usted lo decía, y pues aunque se ha permitido que él tenga estos contratos, Juan Pablo, lo que sí nos dicen los expertos en contratación es que no es ético que el Estado, ninguna entidad estatal a nivel nacional o a nivel territorial, pues contrate con personas que han tenido pues este tipo de antecedentes. Sí, es que usted lo señalaba y sus expertos se lo decían, es un tema también como de ético, ¿no? Pero bueno, ya vio usted. Si no hay antecedentes, si no hay problemas con la justicia, pues avanti. Numeral, hacen daño. Escribe con este hashtag, numeral, hacen daño. @cafam150 dice, numeral, hacen daño los churumbeles de Andrea Díaz. ¿Por Porque qué? hacen Verlos daño. todos los días. Siempre es bella, gran periodista. Ay, muchas gracias. Dice, con este numeral hacen daño, @pincitas. Numeral hacen daño los policías que mantienen sus narices pegadas al celular y poco o nada les interesan los atracos a los bogotanos. Anoche tuvimos casi tragedia en un bus del SITP, ¿no? Terrible. Con balacera dentro del bus, Qué qué cosa tan susto. espantosa. No, impresionante. Es que da angustia salir ya. Numeral, hacen daño. Escribe también con este hashtag, @Juanito el que es. Numeral, hacen daño las clases para los niños a las 6:30 de la mañana. Muchos tienen que levantarse a las 4, bañarse con el frío de la madrugada para esperar la ruta o salir con sus padres rumbo al colegio. Ay, qué pecado. Eso es una realidad que además uno no sabe por qué. Y dice también con este hashtag numeral, hacen daño, @Antonio6949, numeral, hacen daño los expresidentes metiéndose y sacándose trapitos sucios de lo que hicieron y dejaron de hacer. Numeral, hacen daño. Vamos a seguir leyendo sus comentarios. Una pausa muy corta y al regresar, una denuncia que nos trae Andrea Díaz con sabor tropical, ¿no? Sabor a carnaval, Andrea. Sabor a carnaval, pero un sabor puertorriqueño. Un sabor agridulce, porque el autor de la música que están poniendo en todo el carnaval, que se llama Puya de Corré, dice, oiga, a mí no me pidieron permiso, ni me están pagando nada, están afectando mi propiedad como autor intelectual de esta obra. Perdón, o sea, usted me está diciendo que en el carnaval Me de robaron Barranquilla, la canción. sí están, es que yo no quería utilizar ese término que me parece fortísimo, decir robaron, pero están utilizando sin autorización de sus autores música compuesta por unos señores que se dieron cuenta ya al ver las piezas del carnaval. Imagínese. Y yo creo que ustedes, alguno ha escuchado esa Puya de Corré. Ya en un momentico les vamos a poner la canción para que se den cuenta de qué estamos hablando. Hacemos una pausa en Sigue la W 1226, numeral hacen daño. Al regresar leemos más comentarios y nos vamos con esta historia con sabor a carnaval.